Muy buenos días, este es el video número 179 y hoy comenzaremos entonces un nuevo estudio. Acuérdense que estábamos estudiando aquí lo que eran las leyes del Antiguo Testamento, que son leyes de santidad. Y ya terminamos ese estudio, entonces, así que estamos... ese estudio, acuérdense que era paralelo, ya era paralelo ese estudio al estudio que tenemos habitualmente, que estamos en el libro de Gálatas. ¿Ya? Estamos estudiando el libro de Gálatas, pero hoy comenzaremos un estudio que es un tanto diferente, diferente a todo lo que se conoce habitualmente sobre la ley de Dios, y es un estudio basado en la palabra, basado aquí en el estudio, vamos a decir aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llama la comprensión de palabras, en donde está primero la ley, que es la palabra, ¿ya? Luego está la definición de esa palabra. Luego están las propiedades que esa palabra tiene, ¿ya? Luego está el contenido, ¿ya? Explicando un poco por qué fue creada esa ley, ¿ya? Para qué, cuál es el aspecto útil, ¿ya? En la vida cotidiana de las personas. Luego tenemos los sinónimos, los antónimos y los derivados, si es que los hay, ¿ya? Pero están todo eso. Entonces aquí vamos a comenzar este estudio. Hay muchas leyes. La verdad es que eh, tendríamos que tomar una parte importante del diccionario para poder entonces hacer todo el estudio, pero no es necesario. Aquí, una vez que ustedes ya aprendan, ¿cierto?, la forma de mirar, la forma de entender este estudio, las palabras, el estudio de las palabras, ustedes mismos después podrán entonces hacerlo, ¿ya? Este estudio tiene mucho que ver aquí con el desarrollo racional, el análisis, ¿ya? El análisis que la persona entonces va desarrollando en su vida. Y mediante todo el conocimiento de la ley, una vez que ya uno tiene todo esto, entonces puede hacer estos estudios que vamos a realizar ahora. Vamos a comenzar ahora. Y esto va a ser paralelo entonces al estudio de la Biblia que habitualmente tenemos, el estudio de los evangelios. Así que vamos aquí a ver primero. Yo aquí tengo lo que es una revista, la cual nosotros titulábamos El Informativo. Ya es una revista que publicábamos mensualmente. Digo publicábamos porque lo publicábamos solamente para al grupo al que yo pertenezco, ahí, solamente un grupito muy pequeño. Así que era una manera de entregar también la mucha información que Dios nos estaba entregando. Y en esta revista hay diferentes temas, ¿ya? Reflexiones y todo lo demás, estudios. Es una revista mensual, la publicábamos, y entonces dentro de este estudio hacíamos lo que se llamaba la comprensión de palabras. La comprensión de palabras. Si ustedes se interesan por la revista, aquí tiene fechas del 2011, 2012, 2013, pero los temas son muy actuales. Los temas son muy actuales y
Si ustedes se interesan y las solicitan, entonces se las podemos enviar. Y aquí la comprensión de palabra, yo aquí tengo una ley, que es la ley de la discreción. La ley de la discreción. Aquí veamos el origen de esto, por qué fue creado y todo lo demás. Veamos primero la definición. Ya tenemos lo que es la discreción, tal como sale aquí en la primera parte, ¿cierto? La discreción. Y luego de eso viene la definición. Ya sabemos que la definición es tremendamente importante porque define, ¿cierto? La discreción define una conducta. ¿Ya? Por eso es una ley, porque define, explica. ¿Ya? La definición explica en qué consiste esa conducta. ¿Ya? Explica qué significa la palabra. ¿Ya? Y esto es muy importante saberlo, porque a veces uno tiene conductas a las cuales no sabe qué nombre ponerles. ¿Ya? Y uno se ve a veces confundido, a veces les pone otro nombre a las conductas, a veces uno juzga mal, ¿ya?, a una persona por falta de definición, ¿ya? O a veces hablamos palabras que no las tenemos con claridad, bien definidas, que significan una cosa y nosotros la estamos expresando dentro de otro contexto que no tiene mayor relación. Por eso es importante saber la definición. El diccionario debería ser algo que tan importante como el estudio de la Biblia. La palabra, la definición, ahí Dios ha dejado estos diccionarios para que el hombre aprenda, aprenda a definir, aprenda a entender el origen de las palabras, su significado, ¿ya?, y su aplicación. Muy importante esto. La discreción, entonces, ¿qué significa? Dice sensatez para formar juicio. Esto es lo que dice el diccionario, ¿no? Por eso estamos leyendo, nosotros consultamos el diccionario RAE, que es de la Real Academia Española, ¿ya? Ese es el diccionario que usamos. Dice, es una sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Aquí está esta prudencia, ¿ya?, este tacto que la persona debe tener, ¿ya? Dice para formarse un juicio, ¿cierto? Para formar aquí una percepción de lo que está, del contexto en el cual se encuentra la persona, ¿cierto? En medio de, aquí vamos a ponerlo dentro de un escenario, ¿ya? Porque parece que todas las relaciones personales que tenemos con todo lo que nos rodea son escenarios de prueba. Y aquí dice, la discreción es el don para expresarse con agudeza. ¿Ya? Esto de ser fino en el análisis. Dice con ingenio y oportunidad, porque también la discreción lo frena a uno en su conducta y también le enseña a hablar cuando es debido. Aquí dice es reserva, es prudencia y es circunspección. Esta palabra circunspecto aquí, que se mantiene reservado, que se mantiene aquí más escuchando que hablando. Dice, esta es la definición del diccionario. Ahora, cabe añadir que también es un valor, ¿ya? La discreción también es un valor que es parte del fundamento, ¿ya? Como dice Proverbios, ahí Proverbios 2, versículo 11, dice, la discreción te guardará,
te preservará la inteligencia. ¿Ya? Aquí, esa es la importancia de esta ley. ¿Ya? La importancia de esta ley, como dice, la discreción te guardará, que quiere decir aquí, te evitará de cometer errores, ¿ya? Errores graves a veces, ¿ya? Y cuando se usa la discreción, entonces uno va despacio. En todo esto va frenado, ¿ya? Aquí en la discreción no priman los impulsos del instinto, sino que la discreción es algo que tiene que ser desarrollado con la razón, ¿ya? Todos los valores tienen que ser racionales. Por tanto, la persona aquí, entonces, como dice, te preservará la inteligencia. Es una manera de preservar la vida que uno está poniendo en el corazón, ¿ya? Que uno está guardando ahí toda la ley. Y vamos a ver algunas propiedades. Aquí no están todas las propiedades que la palabra tiene, solamente algunas que yo he entendido, porque aquí esto está basado no sacado de otros escritos, ¿ya? Ni tampoco, sino que solamente en lo que yo he logrado entender sobre la ley, ¿ya? Por tanto, estos son estudios muy personales. Dice, tiene la propiedad de la sagacidad y la prudencia. Aquí tiene primero que todo esa propiedad sagaz, ¿verdad? Esto de pensar con rapidez, esto también la sagacidad, parece que es un valor que sirve para poder frenar el impulso del instinto. Y la sagacidad no es que sea el impulso del instinto, sino que es la rapidez de la razón con la cual frena el impulso de los instintos. ¿Ya? Ahora, tiene también la propiedad de proteger la dignidad de una persona, porque la discreción hace que uno también no se vea expuesto a burlas o se vea expuesto al descrédito. Dice, tiene la propiedad de ser cuidadoso en su hablar. Aquí la persona frenada y cuidadoso para no ofender a nadie. Por eso el protocolo de los valores son tan importantes. Son tan importantes. Por eso la discreción es un valor. Dice, tiene la propiedad de ser observador en los escenarios de prueba. La discreción hace que uno primero observe el escenario de prueba, poder comprender el escenario, saber qué es lo que está pasando con la persona, qué leyes son las que están actuando en ello y lo que en mí se está reactivando. La discreción ayuda a que uno se mantenga en su lugar y se mantenga frenado, ¿cierto? Aquí, prudente en esto, se mantenga ahí y hace que uno entonces hable o si es que es la ocasión de hablar cuando sea necesario. Tiene la propiedad del discernimiento. Tiene la propiedad del discernimiento. La discreción le da a uno el espacio, ¿cierto?, a la razón, le da el espacio a la razón para que la razón pueda pensar, ¿ya?, de qué se trata el escenario de prueba. Tiene la propiedad de proporcionar un espacio a la razón. Lo mismo que dijimos recién, aquí puede darle aquí el espacio, hace que la razón no se vea ahogada por sus instintos, ¿ya?, y finalmente la razón termine obedeciendo. No, sino que la razón hace que la razón le da el espacio para que ésta pueda ir empoderándose, para que ésta pueda ir teniendo cada vez mayor control sobre sus instintos. Y el contenido
Ya, el contenido aquí, parece que es lo próximo, teníamos teníamos la ley, que es la palabra, la definición, las propiedades y ahora el contenido. Entonces, veamos un poco en qué consiste esto. Dice, la discreción es una ley, me parece que este es un análisis que yo hago aquí. Dice, la discreción es una ley que vista desde el punto de vista literal es muy útil, visto desde el punto de vista literal. Cuando hablamos literal, estamos hablando aquí del sentido común, ¿ya? Del sentido de la lógica. Dice, para evitar problemas. ¿Ya? La discreción a uno lo ayuda, ¿cierto?, a tener que meterse en problemas. A veces somos tan buenos para eso, ¿cierto? Nos metemos en un problema, nos metemos en otro, a veces las agarramos todas, como se dice. Y dice, la discreción lo ayuda a escuchar primero, ¿ya?, antes de hablar. Sabemos que ese principio está ahí en la Biblia, donde dice ahí, pronto para escuchar, tardo para hablar. Aquí pronto para escuchar y tardo para hablar. Dice, la discreción primero examina sus pasos, ¿ves?, sus propios pasos. Aquí la discreción permite eso antes de tomar una decisión, ¿ya? Antes de tomar una decisión. Así que cuando uno también lo ayuda en ese aspecto, dice, le da seguridad y confianza. La discreción, como dice el proverbio, la discreción te guardará. La discreción te guardará. Desde el ángulo subjetivo, ¿ya?, desde el ángulo subjetivo, es un valor que debe ser parte de nuestra actitud. La discreción es algo que uno tiene que desarrollarlo mediante la práctica. ¿Ya? Al principio uno es muy literal en esto, ¿ya?, y después uno va entendiendo mucho mejor en qué consiste este valor, en qué consiste la conducta misma, una vez que uno la va practicando. Y dice, y conducta con la cual examinamos los escenarios de prueba, de la manera en que miramos los escenarios de prueba. Aquí dice, la discreción se afianza en otras leyes. Sí, la discreción se afianza en otras leyes, ya, que sirven de apoyo, como la templanza, la paciencia, ¿cierto?, y la mansedumbre. La discreción se apoya también, o la discreción está respaldada por estas leyes que se necesitan. Dice, es una ley muy noble que ayuda a ablandar las durezas del corazón. Le ayuda a uno a ablandar las durezas del corazón. Aquí, en que uno ya no es impaciente, iracundo, irritante, ya pendenciero, sino que ya uno escucha, ya está aquí desarrollando la discreción, ¿cierto?, y a observar y a comprender. ¿Ya? Por eso dice que es una ley muy noble. Le permite dar un trato compatible a nuestro prójimo. Esta parte es tremendamente importante porque tiene que ver con el trato protocolar del cual estamos hablando. Este trato protocolar, y quiere decir que uno frena, ¿cierto?, los impulsos del instinto, aquí su carnalidad uno la frena, y le da un trato compatible, amable, respetuoso al escenario, aunque el escenario esté en un sentido contrario, porque el escenario está iracundo, el escenario está irritante, irrespetuoso, impaciente. Dice, es una ley que debe ser practicada. Una vez que tenemos el conocimiento completo de ella, determinar para que forme parte de nuestras directrices. Aquí la discreción debe ser parte de nuestras directrices, ¿ya? Y debe ser trabajada, desarrollada. Por eso es importante tener
una buena definición. El diccionario lo ayuda a uno en tener una buena definición, ¿verdad? Entender las propiedades que tiene esta ley, y luego todo el contenido que es la parte práctica, útil, ¿ya? Que uno le puede dar cuando está frente a los escenarios de prueba. Y aquí tenemos también un poco de... creo que no tenemos, aquí no le apliqué los sinónimos, los antónimos, los derivados, pero eso es algo que ustedes los pueden hacer. Mientras, ya un poquito más adelante, aquí las palabras iremos aplicando, ¿ya? Este segmento aquí, que significan los sinónimos, los antónimos y los derivados, que también son importantes. Bien, vamos ahí a dejar, quería dar unas 2 o 3 palabras, pero el tiempo apruma aquí, el tiempo nos pilla, así que vamos a ir al estudio, ¿ya? Al estudio de Gálatas. Acuérdense que estamos aquí en Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículos 1, 2 y 5. Versículos 1, 2 y 5. Vamos a ir a leer ahí. Dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Ya esto lo habíamos estudiado en el anterior, pero lo estamos aquí a manera de introducción, ¿verdad? Para los temas, aquí para el estudio. ¿Y qué quiere decir? Bueno, cuando dice estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, ¿ya? Libre, ¿libre de qué y libre a quién? ¿Ya? ¿Quién es libre en este aspecto? Primero, libre de la distorsión. Libre de la distorsión. El camino de Dios permite que uno pueda aquí enderezar, ¿ya? Enderezar entonces los conceptos, la realidad, las conductas, ¿ya? Eso permite, y dice, Cristo nos hizo libre a la razón, la liberó de la esclavitud de los instintos, porque los instintos eran los que estaban gobernando. Vamos a ir aquí, iba a leer el 2, pero lo vamos a dejar para después. Aquí vamos a ir a versículo 5. Gálatas 5:5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Aquí cuesta entender estas escrituras si uno no está acostumbrado al idioma subjetivo, y también a algo que está aquí dentro del contexto del fuero interno. Por eso aquí dice, pues nosotros aguardamos, dice, pues nosotros, por el Espíritu de la ley, ¿ya? Con el cual trabaja la razón, dice, aguardamos por la fe, aquí, por la fe, en la creencia en toda la ley de Dios, la esperanza de la justicia. La esperanza aquí de producir los frutos, ¿ya? Y la esperanza de llegar hasta el final, hacia la santidad, y lograr el objetivo final, que es la santidad. Dice, aquí también vamos a ir del 16, del versículo 16 en adelante, ¿ya? Hasta el 26. 16 al 26. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en Espíritu, andad en la razón. Aquí, ¿qué quiere decir? Tienes que andar consciente. Aquí no distraído, ¿verdad? Que a veces uno
se deja estar y anda, como dicen por ahí, anda mirando para arriba, ¿verdad? Anda aquí descuidadamente, es lo que quiere decir aquí. Por eso aquí andad en el Espíritu, andad alerta, con una razón despierta a todo lo que acontece alrededor nuestro. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ve? El no satisfagáis, que quiere decir no obedezcamos al impulso de los instintos. ¿Eh? Sean esto expresados, porque aquí cuando habla de los deseos de la carne, equivocadamente muchas personas lo interpretan como los deseos sexuales, ¿ya? Y no tiene que ver con eso, porque el deseo sexual es una ley natural, ¿ya? Es una ley natural y es una ley que Dios la puso ahí para poder, entonces, como Él mismo dijo ahí, multiplicados, ¿cierto? Y llenad la tierra. Él mismo dio esa ley. Así que no siempre, no siempre es el deseo carnal basado en el deseo sexual. Es una equivocación verlo de esa manera. Pero sí, sí puede aplicarse. ¿En qué circunstancias? Cuando es fuera del matrimonio, cuando es una persona que tiene relaciones, una persona que es adicta a la fornicación, ¿cierto? Una persona adicta a la fornicación, ya una persona que no controla sus deseos, también es aplicable. Pero mayormente se aplica a los conceptos falsos, a las creencias falsas, ¿ya? Se aplica mayormente a la mentira distorsionada que está en el corazón de la persona, ¿ya? Tal como hemos dicho, ¿ve? Aquí no satisfagáis los deseos de la carne, ¿ya? Porque acuérdense que las leyes de la familia, aquí son leyes para la mantención de la vida, ¿ya? Y cada cosa tiene un tiempo y tiene su lugar, ¿verdad? Aquí la persona primero tiene que prepararse, tiene que, ¿cierto? Aquí crecer, educarse, tiene que, si es en todo lo posible, adquirir una profesión, ¿ya? O un trabajo, ¿cierto? Lo cual le permite sustentarse para vivir con dignidad, ¿ya? Y dignidad y honestidad, ¿ya? Y en todo eso no hay nada malo, solamente que cuando eso se distorsiona, cuando esa ley se distorsiona, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Cuando la persona entonces quiere involucrar sus emociones, ¿verdad? Aquí enamorarse, ¿verdad? Sabiendo que es una persona que no la va a querer para casarse con ella, sino que la va a querer solamente para la relación de pareja, la relación sexual. Por eso uno cuando busca, si uno busca tener una pareja estable, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar casado ante Dios, tiene que estar comprometido, porque la falta de compromiso, eso trae mucho mal. La falta de compromiso, la falta de definición. Eso es un aspecto, ¿ya? Pero también está el otro aspecto, esto de empezar a tener argumentos que justifiquen todas mis malas conductas, ¿verdad? Mis conductas de enojo, mis conductas aquí de opresión hacia otras personas, y empieza la persona a crear argumentos, ¿cierto?, para poder justificarse, ¿verdad? Aquí y entonces también están los conceptos falsos, ¿cierto?, que
ya hemos dicho, la ciencia está llena de conceptos falsos, ¿ya? Y la persona también vive en función de ello. Por eso cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, también se refiere, así que satisfacer los deseos de la carne también se refiere a todo el sistema del mundo. Todo el sistema del mundo cuando uno vive en función de ello. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Ve? El deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí contra, ¿por qué? Porque está diseñado por los instintos. Está guiado por los instintos. Aquí sale el impulso carnal. ¿Ya? Ya sea de malas palabras, ¿cierto? Aquí esta forma de ofender a los demás o ser agresivo con los demás, todo eso son deseos de la carne. ¿Ven? Y entonces el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Por qué es contra el espíritu? Porque uno es instintivo y el otro es racional. ¿Ven? Son dos cosas que se oponen. ¿Ven? El instinto sin control, la razón con control. ¿Bien? Y dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Son dos formas de vivir totalmente contrapuestas. Y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que por eso en este camino Dios llama a la persona a definirse, así como está en todo el mundo. Dios conmina diariamente, ¿ya? En todas las formas de vivir, Dios está conminando al ser humano a definirse, ¿ya? Tal como Dios dice, ve ahí en Deuteronomio, ahí es donde Él llama a definirse, y Él dice, les he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero Dios le recomienda que escoja la vida, pero muchos escogen la muerte, escogen la maldición. Y aquí estos deseos carnales, ¿cierto?, es propio de la maldición. Así que por eso uno tiene que tener control y dominio en esto y tiene que ir limpiando continuamente para que el instinto vaya recogiendo la nueva información. Y así el instinto no esté en contra de la razón, sino que sea un auxiliar de la razón. El instinto tiene que estar al servicio de la razón. Aquí en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pues si sois guiados por el Espíritu, ¿ya? Ahí dice, si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley. ¿Qué significa? Estar bajo la ley, ¿cierto? Estar bajo la ley de la familia, aquí, bajo la ley. Porque esas son las leyes que lo gobiernan. Aquí está bajo la ley de la distorsión, bajo la ley de la formación del mundo. Así que la persona está ahí bajo esa ley, ¿cierto? Esa ley lo gobierna. La persona no tiene voluntad para poder cambiar su conducta. La persona no puede, ni tampoco tiene control sobre sí mismo. Por eso si somos guiados por la razón se va empoderando, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Va entendiendo cada vez más y la razón va entonces gobernando todo esto. Por eso dice, ya la razón, el espíritu, ¿cierto? La razón ya no está bajo la ley, ¿cierto? Porque ahora es la razón la que controla la ley y los impulsos de la carne. Y entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, aquí. Se manifiesta. ¿Qué conductas se manifiestan aquí?
vamos a ver aquí, hay una lista. Dice las obras de la carne, acuérdense, son las obras de la ley. Las obras de la carne son las obras de la ley. Dice, acuérdense que las obras de la carne, o las obras de la ley, ¿cierto? Son conductas que las personas tienen, ¿ya? Y que no las pueden frenar, ¿ya? Y que no pueden frenar sus impulsos carnales, ¿ya? Aunque la persona no cometa el pecado de hecho, pero sí lo albergó en su corazón, ¿ya? Era lo que Jesucristo decía, ¿verdad? La persona de ahí, con solo mirar a otra persona, ya adulteró con ella en su corazón, ¿eh? Porque esa es la parte subjetiva que había que entender en todo esto. Por eso aquí hay que entender esta lista. Aquí, acuérdense que no todas las personas tienen toda la lista, no, pero tienen alguna que otra y otra ahí, ¿verdad? Aquí, porque la lista es larga, ¿ya? Aquí solamente salen algunas. Dice las obras de la carne, que son adulterio, ¿ya? La palabra adulterio significa adulterar, ¿ya? Así que, pero se usa adulterio para la infidelidad de la pareja, ¿ya? Pero la palabra en sí significa alterar todo el sentido de las leyes de la familia, ¿ya? Significa que la persona lo distorsiona, ¿ya? Dios dice, bueno, tienes que tener una pareja, ¿ya? Pero las personas lo distorsionan y dicen, no, yo me voy a separar y voy a tener otra, y voy a convivir con una, después convivir con otra, y así va, ¿verdad? Se adultera, se adultera el contenido básico que tenía todo eso, la intención de Dios, ¿ve? Que era aquí no adulterar la ley, no adulterar la ley de la familia, que son el adulterio, entonces la fornicación, que ya conocemos el origen, perdón, la definición de esa palabra, que es la adicción al sexo. La adicción al sexo también es una distorsión, ¿ya? Porque la ley dice que el cuerpo no es para la fornicación. Cuando usted le da ese uso, ¿cierto? Aquí le da el uso de la fornicación, entonces usted está distorsionando el sentido que tiene el cuerpo. Su cuerpo le está dando un uso para el cual no es compatible. La fornicación, entonces, dice la inmundicia, aquí los bajos pensamientos, ¿ya? La lascivia, la inmundicia también aquí, todo lo aberrante, ¿verdad? Aquí todo lo distorsionado. Aquí todas las relaciones, ¿verdad? Aquí todo el degeneramiento, ¿bien? Para hacerlo en pocas palabras. Está la lascivia, ¿verdad? Que es cuando la persona se enciende, ¿ya? Esta forma de encenderse, que es totalmente lascivo, ¿ya? Que quiere decir que no tiene límites, ¿ya? La idolatría, ¿ve? Esta forma de aferrarse al estímulo, esta forma de vivir en función de lo que es estimulativo, ¿ya? Y la persona termina adorando las cosas físicas, ¿verdad? Aquí no podrían vivir sin televisión, ¿verdad? Esto es un ejemplo solamente, ¿ya? Pero es una forma, ¿ya? Aquí de ver las cosas. No podrían, hay gente que tiene el vicio del cigarro y dice, oye, yo no podría vivir sin fumar, ¿verdad? O yo no podría vivir sin tomar, o yo no podría vivir aquí sin, como dice ahí, la fornicación, por ejemplo, ¿ya? O yo no podría vivir en otra condición que no fuera la que yo vivo ahora, ¿ya? O
yo aquí la adoración, ¿cierto?, hacia los dioses, los cuales se hacen figura de los dioses a quienes adoran. Están las hechicerías, que es esta parte oscura, ¿ya?, en donde ahí continuamente se evocan a los demonios. Las enemistades, esto de estar ahí, esto de estar continuamente, ¿cierto?, peleándose con la gente y no llevarse bien con nadie. Están los pleitos, aquí los tribunales de familia están pero atestados. Usted va a pedir hora al tribunal de familia y le dan para 3 años más, por lo menos. ¿Ya? Están los celos, esta forma carnal, esto que viene con la parte impulsiva, aquí, que los celos descontrolan. ¿Ya? Descontrolan toda la estructura que la persona ha construido. Las iras, estos enojos, esta forma de opresión hacia su prójimo, las contiendas, esto de estar continuamente discutiendo o de imponiendo las ideas que yo tengo, aquí las disensiones, esto de no, no aceptar los argumentos ni criterios que otras personas tienen, sino que solamente lo que uno es. Las herejías, todo aquello que se opone aquí a la estructura, las envidias, ya conocemos eso, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, siempre está el aspecto práctico, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La persona que vive en esta condición y se queda ahí, entonces dice, no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es la última morada del ser humano, así que no es que uno diga, bueno, si no heredo el reino de Dios no importa, porque hay otra opción. No, no hay más opción. Ese es el final de todo. ¿Ya? Y las personas entonces aquí serán removidas, como dice ahí verás el lugar del malo y ya no estará, ahí, ya no existirá. Aquí en el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, el fruto de la razón. ¿Ya? Aquí el fruto de la razón, o sea, la razón trabaja para producir esos frutos, ¿ya? Y trabaja con la ley de Dios. Trabaja con la ley de Dios para poder producir frutos. Entonces, el fruto del Espíritu, el fruto de la razón es amor, la actitud con la cual se hacen todas las cosas. Como dice, ese gozo, esa paz, esa paciencia, porque el gozo, la paz y la paciencia es el resultado de haber sacado lo distorsionado que había en el corazón de la persona, de haber removido las durezas del corazón ahí. También está aquí la benignidad, la bondad, la fe. La bondad, la fe. La benignidad es la calidad de bueno. Y la bondad es la forma de aplicar eso bueno que hay en la persona. Todo lo bueno que ha logrado ahí. Está la mansedumbre, esta forma tranquila, esta forma serena de andar por la vida. Tal como veíamos ahí con la discreción. ¿Ya? Esta templanza, que quiere decir este control, este dominio que se tiene sobre esta formación distorsionada, ¿no? Pero no tan solo el control, sino también es la expulsión. ¿Ya?
Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? Porque es compatible. ¿Ya? Es totalmente compatible porque sabemos que todo el espíritu de la ley, ¿ya? Todo el espíritu de la ley es la formación que tiene que ir en el corazón de la persona. Esa es la formación verdadera que tiene que ser puesta ahí, pero tiene que ser puesta por la razón, tal como dice aquí, ¿ve? La persona tiene que producir estos frutos. Aquí dice, pero los que son de Cristo, ¿ve? Los que son de Cristo, hablando de aquí, los que caminan en su ley, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ve? Aquí hacen morir. ¿Ve? Este sistema empieza a morir, empieza a agonizar en sus corazones, porque ahora empieza a vivir una nueva forma de vida. Por eso hablaba ahí ya, sois una criatura nueva, ¿verdad? Ahí todo es nuevo, ya todo lo antiguo ya ha pasado. Y la persona hace morir entonces todos sus deseos carnales. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿ve? Si vivimos aquí en función de esto, entonces también andemos por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que así como todo lo que hablamos, en todo lo que creemos, entonces también que se vea en la práctica. Aquí, que no tan solo sea teoría todo este camino para uno, sino que también sea algo efectivo, ¿ya? Que haya una consecuencia, ser consecuente con lo que cree, con lo que dice, con lo que hace. Aquí en el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos. Aquí ve, no nos hagamos vanagloriosos, que quiere decir no pierda el tiempo en cosas vanas, en cosas sin sentido, que no lo llevan a uno a ninguna parte, que no tiene un sentido aquí, un sentido que esté dentro de la ley y que sea algo compatible con el corazón, con la vida de la persona. Lo vanaglorioso no sirve, es incompatible. Por eso se dice que es vano. ¿Ya? Dice, irritándonos unos a otros, ¿ve? Con esas conductas irritantes, con esas conductas impacientes, opresivas, impulsivas, ¿ya? Impositivas. Dice, envidiándonos unos a otros. La envidia tampoco cabe en el camino cristiano porque es Dios quien reparte. ¿Ya? Va a ir usted a decirle a Dios, Señor, ¿por qué a mí me diste tan poquito y a la otra persona le diste demasiado? ¿Sabe? Cuando uno tiene envidia de alguna persona, uno tiene que ir a Dios a decirle, Señor, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me preferiste a mí? Yo, en alguna ocasión de mi vida, yo tuve esos argumentos también. Pero bueno, ya eso es parte de la carnalidad y es parte de la inmadurez también. Aquí vamos a ir al capítulo 6. Versículos 6 y 7. Dice, el que es enseñado en la palabra, aquí en la ley, la palabra, tal como estamos viendo ahora en este nuevo estudio sobre la comprensión de palabras, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí uno tiene que mostrar, ¿verdad?, que la instrucción que está recibiendo está haciendo efecto en la conducta que uno tiene. Aquí, tal como dice ahí la ley, ahí una luz usted no la pone debajo de la mesa,
¿verdad? No tiene que ponerla arriba de la mesa para que alumbre a todos, ¿no? Aquí uno no puede ser un cristiano invisible, ¿ya? Un cristiano que no se ve, ¿ya? Que dice ser cristiano, pero ¿saben? Nadie se da cuenta que tiene actitudes cristianas, ¿verdad? Aquí es un cristiano como anónimo. Dice aquí también el versículo 7, dice, no os engañéis, no os engañéis. Aquí el corazón es muy dado, ¿ya? A enviar información distorsionada, porque uno tiene, ¿cierto? La formación que le dieron los padres y la formación que le dio el mundo está toda distorsionada, ¿eh? Así que el corazón envía la información que tiene, nada más, ¿eh? Por eso dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, ¿no? Aquí uno no puede ir a Dios y decirle, Señor, mira, yo quiero ser una persona buena, yo quiero servirte, yo ya no quiero cometer pecado y yo quiero vivir en forma decente la vida. Y Dios dice, bien, son buenos deseos, ¿ya? Pero si no sacas la distorsión de tu corazón, entonces estarás donde mismo. Pero si la persona no hace el trabajo, ¿ya? De la conversión, el trabajo de la conversión, el trabajo de cambiar la formación que está en el corazón. Por eso ahí dice, haced morir, ¿ya? Haced morir, ¿ya? A este viejo hombre que está ahí, viciado. Viciado, que quiere decir ya aquí está de mal olor, aquí, ¿verdad? Aquí ya está, aquí en un estado, como dice ahí, en el estado de la necrosis, ¿verdad? Está en un estado de descomposición. ¿Por qué se descompone? Porque no es compatible. Una cosa no está hecha para la otra, ¿verdad? Aquí es como si usted le pusiera aquí un vehículo que necesita un octanaje tremendamente fino y refinado, ¿verdad? Usted lo estuviera poniendo aquí petróleo, ¿verdad? ¿Cómo andará la máquina adentro, ¿verdad? La máquina adentro empieza ahí a... ¿Por qué? Porque es muy denso el petróleo no está... El vehículo está diseñado para una benzina mucho más fina y refinada. Así que ahí entonces dice, Dios no puede ser burlado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si el ser humano se empeña aquí en vivir una vida, por eso aquí habla de la ley de la consecuencia, habla de la ley de la consecuencia, porque diciendo, mira, aquí Dios no puede burlar, porque tú puedes tener una apariencia de cristiano, ¿ya? Pero eso no quiere decir que Dios va a decir, sí, es un verdadero cristiano. No, porque aquí se verá lo que hay en el corazón de la persona. Y como dice ahí, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio universal. Aquí, si la persona se empeña en vivir en el mundo, entonces eso también va a cegar, ¿eh? Así que uno no puede ir a Dios y decirle, Señor, mira, viví una vida intachable, viví una vida bonita, una vida en que yo creo que tú te sientes orgulloso de mí. ¿Ya? Y Dios dice, oye, ni siquiera te moviste un centímetro del mundo. Ni siquiera te moviste un centímetro, aparentabas. Todo fue una apariencia, ¿eh? Y ahora, ¿qué vas a cosechar? ¿Eh? Vas a cosechar lo que sembraste en tu corazón. Ahí entonces el estudio del libro de Gálatas,
aquí, ¿ya? Ahí terminamos en el libro de Gálatas. Entonces vamos a ir ahora al otro libro, aquí. Vamos a ir a Efesios, ¿ya? El libro de Efesios. Aquí el libro de Efesios son escritos muy interesantes. Aquí es donde también les he dicho que habla sobre las primicias, ¿ya? Aquí es donde hay una porción grande de entendimiento para este segmento de las primicias. Vamos a ir aquí al capítulo 1, versículo 3 al 14. ¿Ya? Versículo 3 al 14. Veamos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Veamos aquí vamos a ir versículo por versículo, porque son muchos versículos, son 14. Perdón, es del 3 al 14, ¿ya? Y cada uno tiene bastante contenido. Aquí vamos a ir, entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Aquí bendito Dios, porque esto lo traía desde el origen, ¿ya? Y Dios había creado, ¿ya? Un plan perfecto. Aquí ya hemos visto todo el plan de Dios, ¿ya? Aquí ya lo tenemos grabado ahí, usted puede revisarlo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ve? Aquí Dios le dio la bendición espiritual aquí a la razón, ¿ya? A la razón consciente, ¿ya? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿ve? Allá en su familia, en los lugares, porque allá es donde hay un lugar para la familia de Dios. Y allá es donde van a estar estas primicias, ¿ya? Estas primicias. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Antes. ¿Ya? Aquí hay que entender que antes de la fundación del mundo era antes de la existencia de la materia. ¿Ya? Antes de la existencia de la materia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir aquí? No había nada, estaba solamente el vacío en el universo, ¿ya? Y estaba solamente Dios y el Verbo. Y cuando comienzan este proyecto, cuando dice ahí en Juan, dice: en el principio. Cuando estas primicias entonces nacieron en el corazón de Dios, ¿ya? Y fueron creados por Dios. Aquí fue la motivación grande, la alegría y el gozo grande de nuestro Creador, ¿ya? Que nos dice aquí: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ¿ya? Ese era el objetivo, ¿eh? El objetivo, ese era el propósito por el cual iba a crear al ser humano, para que fuesen santos, para que pudiera poner entonces su verdadera identidad, ponerla en su corazón, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Cuando dice sin mancha, quiere decir sin distorsión, ¿ya? Sin distorsión. Pero se nos acabó el tiempo, así que ya tenemos el versículo 3 y 4, vamos a quedar ahí, ¿ya? Y vamos a retomar los estudios entonces. Nos veremos en el próximo video.